Introducción. Cuando el Maserati llegó al taller automotriz Rivera aquella tarde de octubre, Marcus supo que los problemas habían llegado con tacones de diseñador. Elena Morrison, directora ejecutiva de Morrison Tech, recorrió su abarrotado garaje como si fuera suyo, colocando un contrato en su banco de trabajo junto al dibujo del ángel de su hija. 3 años, señor Rivera, $100,000 por adelantado para un marido, escrito en papel. Su dedo con manicura impecable tamborileaba sobre los documentos mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo metálico. Marcus miró fijamente a esta mujer que, de alguna manera, conocía el color favorito de su hija Lily, de 9 años, sabía de las facturas médicas de su difunta esposa y sabía qué café pedir en Tony's Diner. ¿Qué clase de directora ejecutiva investiga a un mecánico de pueblo tan a fondo? ¿Y por qué sus ojos se detuvieron en esa obra de arte del ángel como si la hubiera visto antes? Marcus Rivera había aprendido a detectar los problemas a las malas durante 2 años de una extenuante vida como padre soltero que puso a prueba cada fibra de su ser. 2 años haciendo malabarismos con la creciente deuda médica por los devastadores tratamientos contra el cáncer de Sara. 2 años viendo cómo los sueños artísticos de su brillante hija se alejaban cada vez más de su alcance con cada factura impaga que llegaba sin cesar a su buzón. El taller los mantenía a flote, apenas sobreviviendo mes tras mes. Pero la escuela de arte de Parsons seguía siendo una fantasía lejana que requería el dinero sustancial que los mecánicos de pueblo simplemente no ganaban, sin importar cuánto trabajaran ni cuántas horas dedicaran. Así que cuando este refinado desconocido entró en su vida, ofreciéndole más dinero del que vería en 5 años de trabajo honesto y agotador, Marcus supo que debía haber una trampa oculta en la letra pequeña. Siempre había casos en los que los tratos parecían demasiado buenos para ser verdad, sobre todo cuando involucraban a personas desesperadas con pocas opciones. Elena Morrison parecía recién salida de la portada de la revista Fortune. Todo ángulos afilados y telas caras que probablemente costaban más que su alquiler mensual y los servicios públicos juntos. Pero sus manos, con la manicura perfecta, temblaban casi imperceptiblemente al explicar los términos de su inusual acuerdo, y su voz, cuidadosamente modulada, transmitía el inconfundible peso de alguien que había sido sistemáticamente acorralado sin ninguna otra opción viable. Necesitaba un marido legítimo durante exactamente 3 años para cumplir con un arcaico requisito del fideicomiso familiar que parecía sacado de una novela victoriana escrita por alguien que nunca había pasado por dificultades económicas. Él necesitaba desesperadamente dinero para darle a su hija un futuro real que se extendiera más allá de las limitaciones económicas de su pequeño pueblo en dificultades. A primera vista, parecía bastante sencillo, una simple transacción comercial entre 2 personas desesperadas de mundos completamente diferentes, salvo por la forma extrañamente intensa en que había mirado a Lily a través de la ventana de la oficina, estudiando a su hija con tanta concentración que parecía memorizar cada detalle de la niña que coloreaba tranquilamente en el escritorio de la esquina. El contrato en sí era sorprendentemente simple y directo para algo que implicaba una cantidad de dinero tan sustancial que podría cambiar sus vidas y resolver todos sus problemas inmediatos. No se requería intimidad física bajo ninguna circunstancia. Mínimas apariciones públicas que no interfirieran significativamente con su exigente horario de trabajo. Viviendas completamente separadas para que sus vidas diarias se mantuvieran prácticamente inalteradas respecto a su rutina actual. Marcus conservaría su garaje, mantendría su independencia y continuaría su rol como padre y protector principal de Lily, mientras que Elena aseguraría su crucial herencia, y presumiblemente, desaparecería de nuevo en el poderoso mundo corporativo al que pertenecía. Todos ganan con este acuerdo, le aseguró Elena con esa sonrisa corporativa ensayada que parecía genuina, pero que no llegaba a sus ojos cautelosos. Pero Marcus había aprendido a través de años de dura experiencia que cuando los tratos parecían demasiado perfectos y convenientes, solían ocultar algo crucial que podía destruirlo todo. Simplemente, aún no había descubierto que estaba comprando realmente Elena Morrison con todo ese dinero ni qué intenciones ocultas podrían estar impulsando su aparentemente generosa oferta.
La primera señal de alerta significativa apareció durante su supuesta cena de compromiso en un restaurante de Manhattan de lujo, donde los camareros conocían claramente a Elena por su nombre y la trataban como a una realeza de visita, merecedora de su más atento servicio. Ella ordenó por él con confianza, sin preguntarle primero sus preferencias, sabiendo de alguna manera que él prefería su filete al punto y que detestaba por completo los champiñones en cualquier forma o preparación. Cuando él cuestionó directamente su asombrosa precisión sobre sus gustos personales, ella lo descartó con desdén, considerándolo solo una suposición afortunada basada en su apariencia y comportamiento. Pero Marcus notó cómo ella estudió cuidadosamente su reacción de sorpresa después, archivando su respuesta como datos valiosos en una exhaustiva hoja de cálculo mental que estaba construyendo sobre sus hábitos y preferencias. Los directores ejecutivos exitosos no llegaban a la cima de sus competitivas industrias basándose en suposiciones afortunadas sobre mecánicos de pueblos pequeños que supuestamente acababan de conocer. Y Elena Morrison, sin duda, ocultaba algo significativo sobre su supuesto encuentro inicial y su amplio conocimiento de su vida personal. Lily se encariñó con Elena mucho más rápido de lo que Marcus esperaba o preparaba, lo que debería haber sido tranquilizador dada la futura felicidad de su hija, pero en cambio la inquietó profundamente dada su habitual timidez ante los desconocidos y las situaciones nuevas. Aún así, charlaba con entusiasmo con Elena sobre sus detallados proyectos artísticos, sus libros favoritos que leía repetidamente y sus ambiciosos sueños de convertirse en una verdadera artista profesional algún día, cuando creciera y pudiera dedicarse seriamente a su pasión. Alina escuchaba con esa atención concentrada y genuina que sugería un interés sincero en lugar de una obligación social cortés, haciendo preguntas reflexivas de seguimiento que demostraban un conocimiento real y ofreciendo un apoyo específico que parecía demasiado natural, demasiado practicado, demasiado informado para alguien que supuestamente conocía a su hija, una artista, por primera vez en su vida. Cuando Elena mencionó casualmente que la técnica de dibujo en desarrollo de Lily le recordaba a obras impresionistas tempranas que había estudiado, Marcus se dio cuenta, con creciente preocupación, de que este supuestamente ocupado director ejecutivo sabía mucho más de historia del arte y desarrollo artístico técnico que la mayoría de los galeristas y curadores de museos profesionales que había conocido en su limitada experiencia en el mundo del arte. Y en su limitada experiencia con el mundo del arte, 3 semanas después de su cada vez más extraño acuerdo, Elena empezó a aparecer en el taller sin previo aviso durante el horario laboral habitual, alegando que estas visitas sorpresa eran absolutamente necesarias para hablar de sus próximas apariciones públicas y coordinar cuidadosamente sus historias de portada para mantener la credibilidad. Pero Marcus notó con creciente recelo cómo su intensa mirada se dirigía constantemente a los últimos dibujos de Lily, colgados con orgullo en la pared de la oficina, estudiando cada inocente obra maestra a crayón y cada acuarela experimental con una intensidad incómoda que hacía que sus instintos protectores gritaran de alarma. Los examinaba con el mismo enfoque analítico que probablemente aplicaba a los complejos informes trimestrales de ganancias y decisiones estratégicas de negocios, como si buscara sistemáticamente algo específico, oculto en los trazos inocentes y las infantiles elecciones de color que solo ella podía reconocer. Cuando la confrontó directamente sobre su inusual y algo inapropiado interés en las obras de arte infantiles, Elena evadió el tema con un refinado discurso corporativo sobre apreciar la creatividad en todas sus diversas formas. Pero su mirada cautelosa reveló una historia completamente diferente que sugería motivaciones mucho más profundas. El punto de quiebre llegó cuando Marcus descubrió accidentalmente que Elena había estado contactando en secreto y sin autorización a la profesora de arte de Lily, preguntándole en detalle sobre programas de ascenso y becas exclusivas disponibles específicamente para jóvenes artistas excepcionalmente talentosos. La señorita Patterson lo mencionó casualmente durante la reunión de padres y maestros, elogiando con entusiasmo a la encantadora y experta mujer que hizo preguntas tan detalladas y profesionales sobre el progreso artístico, el desarrollo técnico y el potencial realista de éxito futuro de Lily en el competitivo mundo del arte. Marcus sintió que ese familiar nudo de sospecha protectora se le cerraba dolorosamente en el pecho al darse cuenta, con creciente horror,
de que Elena Morrison estaba cruzando deliberadamente límites claramente establecidos que no tenía ningún derecho a cruzar. Se estaba metiendo sistemáticamente en la vida educativa y la planificación futura de su hija de maneras que su contrato, cuidadosamente redactado, nunca había especificado, autorizado ni siquiera remotamente sugerido. Esa misma noche, Marcus confrontó a Alina a la salida de su imponente edificio de oficinas en el centro, justo cuando ella salía del trabajo. Y su conversación rápidamente se tornó tensa y hostil, llena de acusaciones airadas y respuestas cada vez más defensivas que revelaban mucho más de lo que ninguno de los dos pretendía compartir. Elena afirmó que simplemente estaba siendo profesionalmente minuciosa en su investigación de antecedentes, asegurándose de que su acuerdo temporal pareciera el secreto completamente legítimo e incuestionable a cualquier observador externo que pudiera tener motivos para investigar o cuestionar su relación. Pero Marcus captó el desliz en su compostura, siempre perfecta y cuidadosamente mantenida, cuando mencionó específicamente el incidente de la profesora de arte. Ese inconfundible destello de algo que parecía notablemente pánico genuino cruzó su rostro, normalmente controlado. Definitivamente estaba ocultando algo éticamente importante, y cualquier secreto que guardara involucraba de alguna manera a su inocente hija de maneras que hacían que sus feroces instintos protectores gritaran advertencias cada vez más urgentes sobre un peligro potencial. La primera gran revelación llegó por accidente durante la fiesta del 9º cumpleaños de Lily en la pizzería local. Una modesta celebración a la que Alina había insistido en asistir a pesar de no tener ninguna obligación social real de participar en sus eventos familiares. Llegó con un caballete profesional caro y materiales de arte de alta calidad que costaban mucho más de lo que Marcus solía ganar en un mes entero de exigente trabajo físico. Mientras Lily abría con entusiasmo estos regalos inesperadamente generosos con evidente deleite, Alina observaba el conmovedor proceso con lágrimas visiblemente acumulándose en sus ojos cuidadosamente controlados. Y Marcus comprendió de repente con una claridad impactante que ya no se trataba de mantener apariciones públicas ni de cumplir con obligaciones contractuales. Esta mujer adinerada y poderosa, de alguna manera, se había involucrado profundamente en la felicidad y el éxito futuro de su hija, de maneras que conmovieron su corazón y aterrorizaron sus instintos protectores, porque aún no entendía sus verdaderas motivaciones, sus objetivos finales ni lo que podría querer a cambio de su extraordinaria generosidad. La inquietante verdad comenzó a revelarse de la forma más inesperada cuando Marcus encontró una fotografía que se había caído accidentalmente del costoso bolso de cuero de Elena mientras ella ayudaba pacientemente a Lily a limpiarse la pintura acrílica brillante de sus pequeñas manos después de una intensa sesión de arte. Era una foto espontánea de él y Lily en el parque de su barrio, claramente tomada varios meses antes de que supuestamente conocieran a Elena Morrison. En la reveladora fotografía, Lily le mostraba con orgullo una delicada mariposa que había logrado atrapar con sus manos ahuecadas. Ambos rieron alegremente de algo que Marcus no recordaba, pero que obviamente les había traído pura felicidad en ese momento capturado. Pero alguien los había estado observando en secreto durante esa interacción privada entre padre e hija, documentando sistemáticamente sus momentos familiares más íntimos desde una distancia discreta. Y ese alguien era la mujer que ahora vivía en sus vidas bajo pretextos completamente falsos y circunstancias fabricadas. Cuando Marcus exigió, furioso, una explicación completa y honesta de este descubrimiento profundamente perturbador, la fachada corporativa, normalmente perfecta, de Elena finalmente se quebró por completo bajo la creciente presión de sus acusaciones justificadas y su indignación justificada. Admitió entre lágrimas haberlos observado durante muchos meses, atraída irresistiblemente por su evidentemente estrecho vínculo padre-hija de maneras que no podía explicar, comprender ni justificar adecuadamente ni ante sí misma ni ante nadie más. Elena había crecido rodeada de riquezas materiales, pero emocionalmente aislada en internados estériles y frías salas de juntas corporativas, sistemáticamente privada del afecto genuino y amor incondicional que presenciaba a diario entre Marcus y Lily. Verlos juntos en el parque ese fatídico día desencadenó algo poderoso e inesperado en su corazón cuidadosamente protegido,
despertando un anhelo desesperado y abrumador por la auténtica conexión familiar que nunca había experimentado durante su infancia privilegiada, pero emocionalmente estéril y solitaria. El contrato matrimonial. El contrato matrimonial, confesó finalmente Elena entre lágrimas cada vez más intensas, había sido su intento calculado pero desesperado de comprar legítimamente su entrada en la cálida y amorosa dinámica familiar que representaba todo lo que ella nunca había tenido. Realmente necesitaba el matrimonio para asegurar su cuantiosa herencia y satisfacer los complejos requisitos del fideicomiso. Eso era completamente cierto. Pero había elegido específicamente a Marcus y Lily porque se había enamorado total e irrevocablemente de la hermosa idea de su familia antes de haberles dicho una sola palabra ni haberles revelado su existencia. Fue una manipulación altísima y calculada, una profunda traición a la confianza que lo desgarró hasta la médula. Pero las lágrimas de Elena eran innegablemente reales y crudas, y su vulnerabilidad expuesta era lo suficientemente genuina como para atravesar la ira justificada de Marcus y obligarlo a verla como una persona dañada y solitaria, en lugar de como una simple depredadora corporativa calculadora que buscaba explotar su desesperación. Marcus se sintió traicionado, utilizado, manipulado y terriblemente comprendido, todo al mismo tiempo, mientras luchaba por procesar esta impactante revelación sobre toda su relación. Para cuando llegó a un acuerdo, las acciones engañosas de Elena eran completamente inexcusables y violaban todos los límites del comportamiento humano decente. Pero sus motivaciones subyacentes resonaban profunda e incómodamente con su propia y desesperada disposición a hacer lo que fuera necesario para darle a Lily una vida mejor y un futuro más brillante que el que sus circunstancias actuales podían brindarle. Ambos estaban fundamentalmente rotos. Gente intentando proteger lo que más les importaba, incluso si los métodos elegidos eran moralmente cuestionables, potencialmente destructivos y con probabilidades de causar más daño que bien. Pero la confianza, una vez destrozada por el engaño y la manipulación deliberados, no se reconstruye fácil ni rápidamente. Y Marcus se alejó instintivamente de Elena, justo cuando Lily se apegaba más emocionalmente a su presencia constante en su vida diaria. La atención mediática no deseada comenzó siendo pequeña y aparentemente inofensiva, solo una breve mención en una columna de chismes sobre la improbable pareja que, de alguna manera, había captado el interés y la imaginación del público. Pero la madrastra de Elena, Victoria Morrison, nunca aprobó este matrimonio desde el principio, considerándolo muy inferior a la posición social y la reputación aristocrática cuidadosamente mantenidas de su familia. Y, estratégicamente, proporcionó información cuidadosamente seleccionada a periodistas ambiciosos, ávidos de un escándalo jugoso que involucrara a familias adineradas y diferencias de clase. En tan solo unos días, su acuerdo, previamente privado, se convirtió en material de entretenimiento público, con fotos poco favorecedoras de Marcus con su uniforme de trabajo manchado de aceite que contrastaban marcadamente con las glamorosas imágenes de Elena en exclusivas galas benéficas, y la narrativa sensacionalista prácticamente se escribió sola. Un mecánico oportunista y buscador de fortunas seduce con éxito a la ingenua y adinerada Aerys para obtener su cuantiosa herencia. El escándalo. La intensa presión aumentó drásticamente cuando la junta directiva de Morrison Tech convocó una reunión de emergencia para abordar lo que denominaron la situación de Elena y su posible impacto en la reputación de la empresa. Su matrimonio con alguien a quien consideraban de un nivel inferior estaba dañando gravemente la imagen pública cuidadosamente cultivada de la empresa. Afirmaron con evidente desaprobación y un disgusto apenas disimulado. Varios inversores adinerados amenazaban con retirar su cuantiosa financiación, y competidores agresivos aprovechaban oportunistamente el creciente escándalo para cuestionar públicamente el juicio, la capacidad de liderazgo y la idoneidad de Elena para dirigir una gran corporación. Una mujer que había cimentado toda su carrera profesional en el pensamiento estratégico y en riesgos empresariales cuidadosamente calculados veía con impotencia cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba sistemáticamente por haber tomado una decisión impulsiva y emocional, basada en el anhelo y la desesperación, en lugar de la lógica fría y el sentido común. Lily sufrió las peores consecuencias en la escuela,
donde sus compañeros repetían chismes maliciosos que habían oído de sus padres sobre su falsa madre primeriza y su padre avaro, que supuestamente la estaba usando para enriquecerse. Marcus observó con impotencia cómo su hija, normalmente segura y artística, se encerraba gradualmente en sí misma, y sus dibujos, típicamente alegres, se volvían notablemente más oscuros y aislados en cuanto a temas y contenido emocional. Precisamente aquello de lo que había anhelado protegerla, las limitaciones económicas y la inseguridad social derivadas de su inestabilidad financiera, había sido reemplazado por algo mucho peor y más dañino. Humillación pública, ostracismo social y la devastadora pérdida de su inocencia infantil sobre lo innecesariamente cruel que podía ser el mundo adulto con aquellos a quienes consideraba diferentes, inferiores o por debajo de sus rígidos estándares sociales. El enfrentamiento explosivo final tuvo lugar en el lujoso ático de Helena, rodeado de todos los costosos adornos de la riqueza heredada que enfatizaban cada diferencia significativa entre sus mundos y orígenes sociales fundamentalmente incompatibles. Marcus acusó furiosamente a Helena de tratarlos como sujetos de algún retorcido experimento social diseñado para satisfacer su curiosidad sobre cómo funcionaban las familias normales, mientras Helena intentaba desesperadamente explicar que sus sentimientos habían evolucionado y se habían vuelto completamente reales en algún momento de su complicado viaje juntos. El utilitario rompecabezas de la ley dejó a Travis indeciso, pero las palabras se sentían totalmente insuficientes ante el peso aplastante de su engaño original y la manipulación sistemática que había empleado, y Marcus tomó la dolorosa decisión que llevaba semanas dándole vueltas. Terminaba definitivamente su acuerdo y sacaba a Lily de esta situación cada vez más tóxica antes de que su inocente hija sufriera más daño psicológico. La última decisión desesperada de Helena fue una declaración pública a la prensa cuidadosamente elaborada, declarando con valentía su genuino amor por Marcus y renunciando dramáticamente a Morrison Tech para centrarse por completo en sus nuevas responsabilidades y compromisos familiares. Fue un suicidio profesional total, un gesto que le costaría todo lo que había dedicado años a construir y establecer. Pero a Helena ya no le importaba el éxito corporativo, la aprobación social ni cumplir con las expectativas de su familia. Por fin había experimentado la verdadera conexión humana y el amor incondicional, aunque fuera brevemente, y perderlo se sintió como una muerte espiritual. No podría sobrevivir con Susa. Con la seguridad y el propósito intactos, Marcus partió esa noche con Lily. Conduciendo lejos de las abrumadoras luces de la ciudad, regresó a su sencilla vida de pueblo, donde pertenecían y podían encontrar paz. Pero su viejo y confiable auto, fiel como lo había sido durante años de servicio confiable, eligió ese momento particularmente dramático para averiarse por completo en un tramo oscuro y aislado de la carretera durante una violenta tormenta que parecía reflejar su agitación emocional. Mientras la lluvia golpeaba sin cesar contra el parabrisas y Lily lloraba desesperadamente en el asiento trasero, Marcus se dio cuenta, con creciente pánico, de que estaban completamente varados, sin otro lugar al que ir que regresar a la complicada vida de la que habían intentado con tanta desesperación escapar para siempre. Elina los encontró allí una hora después, empapados y temblando de impotencia al borde de la carretera, como refugiados de sus propias malas decisiones y circunstancias fuera de su control. Los había seguido a la peligrosa tormenta, incapaz de dejar que desaparecieran de su vida sin un último intento desesperado de explicación, reconciliación y redención. Pero en lugar de ofrecer más palabras, excusas o justificaciones para su comportamiento, simplemente ayudó a Marcus a empujar su coche averiado a un lugar relativamente seguro y se sentó tranquilamente con Lily en el asiento trasero mientras esperaban la llegada de la asistencia en carretera. En ese momento vulnerable, despojada de toda pretensión y elegancia corporativa por el duro clima y las circunstancias, Helena era solo una mujer que realmente se preocupaba por una niña asustada y su padre protector, quien significaba todo para ella. En el hospital local, donde llevaron a Lily para una revisión preventiva tras su estresante accidente y la exposición a la tormenta, la verdadera personalidad de Helena finalmente emergió sin máscaras, fachadas ni pretensiones corporativas. Se quedó toda la noche,
Sosteniendo pacientemente la mano de Lily durante las incómodas extracciones de sangre y los procedimientos médicos, leyendo sus cuentos favoritos para distraerse de las dolorosas pruebas y consolando en silencio a Marcus cuando su ansiedad paternal amenazaba con abrumar su habitual compostura. No había fotógrafos presentes para documentar su amabilidad, ni público que impresionara con su generosidad, ni beneficios de relaciones públicas que obtener, solo un cariño genuino por una familia que, de alguna manera, se había convertido en suya de maneras que su contrato original nunca había especificado, previsto ni legalmente vinculante. La impactante revelación de la extensa colección de fotografías de Elena llegó durante esas tranquilas y sinceras horas de hospital, cuando finalmente derribaron todas sus defensas emocionales y pudieron hablar con sinceridad. Le mostró a Marcus docenas de fotos que había tomado en secreto durante los meses que los había observado desde una distancia prudente. Momentos espontáneos de pura alegría y conexión natural que atesoraba como quien estudia un idioma extranjero. Querían desesperadamente aprender y hablar con fluidez. Alina había estado intentando comprender cómo formar parte de una familia sana observando atentamente la suya. Y sus intentos aparentemente intrusivos de integrarse en sus vidas de repente cobraron un sentido desgarrador al verlos a través de su carencia emocional y su total inexperiencia en la conexión humana genuina. Marcus se dio cuenta poco a poco de que la intensa investigación de Elena no había sido tanto una manipulación fría como una educación desesperada por parte de alguien que nunca había aprendido los fundamentos más básicos de la vida familiar. Había crecido sin ejemplos positivos de dinámicas familiares sanas ni de amor incondicional. Así que estudió su relación con Lily como si fuera un libro de texto obligatorio para una clase que nunca le habían permitido tomar ni siquiera observar. Sus preguntas y observaciones aparentemente inapropiadas eran en realidad torpes intentos de comprender cómo funcionaban las familias normales a diario. Porque nunca había experimentado ese tipo de interacción amorosa natural durante su solitaria y privilegiada infancia, transcurrida en aislamiento emocional. El contrato original podría haberlos unido artificialmente bajo falsas pretensiones y circunstancias inventadas, pero lo que gradualmente se había desarrollado entre los tres era algo completamente diferente e infinitamente más valioso que el dinero o las obligaciones legales. Los sentimientos maternales de Elena por Lily eran completamente genuinos, representando instintos latentes despertados por una niña que le había mostrado bondad incondicional sin esperar nada material a cambio. Y Marcus, a pesar de su justificada ira y sus persistentes sospechas, no podía negar honestamente que Elena había devuelto a sus vidas una alegría inesperada y una esperanza renovada de formas que no había experimentado desde la devastadora muerte de Sarah 2 años antes. 6 meses después, Marcus encontró a Elena de nuevo en su garaje. Pero esta vez, no llevaba trajes de diseñador caros ni contratos legales que cambiarían drásticamente sus vidas. En cambio, vestía unos vaqueros prácticos y una cómoda camisa de trabajo. Ayudaba pacientemente a Lily a restaurar una bicicleta antigua que habían descubierto. Juntas en una venta de garaje de fin de semana. La transformación fue realmente notable. Atrás quedó la directora ejecutiva refinada e intimidante, reemplazada por alguien que parecía genuinamente feliz y relajada, quizás por primera vez en toda su vida adulta. Finalmente, libre de las abrumadoras expectativas y las presiones sociales que habían definido su existencia, el nuevo acuerdo que habían elaborado juntas con tanto cuidado era refrescantemente más sencillo y honesto, basado en la confianza genuina y el respeto mutuo, en lugar de obligaciones legales y transacciones financieras. Elena había utilizado los recursos personales que le quedaban para establecer un importante fondo de becas de arte en memoria de Sarah, asegurando que niños talentosos como Lily nunca tuvieran que elegir entre perseguir sus sueños creativos y mantener la estabilidad financiera de su familia. Era su forma significativa de enmendar su engaño, de transformar el privilegio heredado en algo que beneficiaría a jóvenes artistas merecedores de las generaciones venideras. Su familia poco convencional no era perfecta según los estándares tradicionales, pero era innegablemente real de maneras en que su matrimonio por contrato original nunca lo había sido ni podría haberlo sido.
Elena aportó valiosos contactos comerciales y experiencia en marketing que ayudaron a Marcus a expandir su modesto taller hasta convertirlo en un negocio legítimo y rentable de restauración de automóviles, especializado en vehículos clásicos. Marcus proporcionó la estructura familiar estable y la aceptación incondicional que Elena siempre había anhelado con desesperación, pero que nunca supo cómo construir ni mantener. Y Lily, sabia para su edad e intuitiva por naturaleza sobre la naturaleza humana, se convirtió en el puente emocional entre dos adultos heridos que poco a poco aprendían a confiar de nuevo tras sus respectivas pérdidas y traiciones. Los anillos de boda que finalmente intercambiaron en una sencilla ceremonia civil eran modestas alianzas de plata que Marcus había elaborado cuidadosamente en su taller. Nada que ver con las llamativas joyas falsas de su matrimonio por contrato original, que no habían significado nada para ninguno de los dos. Elena lucía su anillo con evidente orgullo y profunda satisfacción, no porque representara riqueza material o estatus social, sino porque simbolizaba su difícil aceptación en una familia que, en última instancia, la había elegido tanto como ella los había elegido a ellos, a pesar de todas las complicaciones y engaños que los habían unido. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando Lily estaba completamente absorta en su último proyecto artístico y Marcus leía tranquilamente el periódico en su sillón favorito, Elena los observaba a ambos con genuina admiración y gratitud. Inicialmente, había logrado entrar en sus vidas mediante la manipulación y la desesperación económica. Pero en algún momento de su complicado viaje juntos, le habían dado algo que el dinero jamás podría comprar: la profunda certeza de que era amada, no por lo que podía aportar materialmente, sino simplemente por quien era como persona, con sus defectos y todo. El garaje seguía siendo el verdadero corazón de su mundo compartido, lleno de los sonidos sinceros de un trabajo significativo y de la frecuente risa de Lily resonando en las paredes. El lujoso coche de Elena se encontraba cómodamente junto a la práctica camioneta de Marcus, y las coloridas obras de arte de Lily cubrían cada espacio disponible en la pared como una galería, celebrando la creatividad de la infancia. No era la vida que ninguno de ellos había planeado o esperado originalmente, pero era la vida que habían construido juntos, con paciencia y perdón, una pequeña decisión a la vez, un acto de fe tras otro. La última pieza de su complicado rompecabezas encajó a la perfección cuando Lily les presentó con orgullo un nuevo dibujo. Este mostraba 3 figuras juntas frente a su querido garaje, sonriendo y tomadas de la mano. Nada de ángeles guardianes esta vez. Nada de fantasía ni ilusiones. Solo una familia real que se encontró a través de circunstancias que ninguno de ellos podría haber predicho ni planeado. A veces, las cosas más valiosas de la vida no se pueden contratar, comprar ni manipular. Debían crecer lenta y cuidadosamente, con infinita paciencia y una fe inquebrantable en que el amor, al final, sería suficiente para superar cualquier obstáculo.